David es confortado en su vejez por una hermosa joven llamada Abisag Sunamita, aunque nunca llegaron a tener relaciones íntimas. Capítulo 1. Adonías, hijo de Acuit, se pone de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, y se rebela. El sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y los grandes de David, no le siguen. Entonces Adonías convida a los hijos del rey, varones de Judá, siervos del rey, excepto al profeta Natán, Benaía, Salomón y a los grandes. Natán se lo hace saber a Betsabé para que se lo comunique a David, ya que éste le había jurado que en su lugar reinaría su hijo Salomón. Cuando Betsabé está ante David, Natán entra y le confirma la noticia de que Adonías ha usurpado el trono. Entonces David jura a Betsabé que Salomón será el nuevo rey. A tal fin, ante la presencia del sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, hijo de Joiada, el rey les dice que lleven a Salomón a Gión para ungirlo como rey sobre Israel y Judá. Ante el apoyo del pueblo a Salomón, cuando Adonías y sus aliados se enteran, temen, y él busca la protección del altar. Cuando finalmente se presenta ante Salomón, le reconoce como nuevo rey y Salomón le dice que se vaya a su casa. Antes de morir, David previene a Salomón para que no deje de cumplir los mandatos de Jehová según la ley de Moisés, para que actúe con cautela con Joab, hijo de Sarbia, y no le deje llegar a viejo por haber matado a los dos generales de Israel, Abner y Amasa, que tenga misericordia con los hijos de Barzilai Galadita, y que acabe con la vida de Simei por la maldición que en su día le dijo a David. Capítulo 2. David muere tras reinar 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Entonces Adonías le pide a Betsabé que interceda ante Salomón para que le dé a Abisag Sunamita por mujer, y la petición no gusta al rey, quien decide hacer morir a Adonías. Luego expulsa a Abiatar del sacerdocio diciéndole que se vaya a su casa en Anatot, pues es digno de muerte, y deja a Sadoc como único sacerdote. Al enterarse Joab, busca la protección en el altar, por lo que Salomón envía a Benaía, hijo de Joiada, y lo mata. Benaía lo sustituye como general del ejército. Por último, le dice a Simei que edifique casa en Jerusalén para no salir jamás de allí, bajo pena de muerte. Así lo cumple, hasta que pasados 3 años va a Aquis en Gat en busca de 2 siervos que habían huido, y al enterarse Salomón lo mata por manos de Benaía. Salomón se casa con la hija de Faraón, rey de Egipto. Capítulo 3. Salomón sacrifica y quema incienso en Gabaón, el lugar alto principal. Una noche se le aparece en sueños Jehová, quien le invita a pedir lo que desee, y Salomón pide sabiduría para gobernar a su pueblo. Esto agrada tanto a Jehová, que además le concede riquezas y gloria, y larga vida si anda en sus caminos y mandamientos como hizo David su padre. Al despertar vuelve a Jerusalén y sacrifica y ofrenda ante el arca del pacto. 2 mujeres que moran y han dado luz en la misma casa se presentan ante el rey para dirimir acerca de la maternidad del único hijo que vive. Para resolver la cuestión, el rey ordena que partan en 2 al hijo y le den a cada mujer una parte. Cuando solo una de las 2 mujeres implora por la vida del niño mientras la otra la desprecia, Salomón comprueba quién es la verdadera madre y a ella se lo entrega. Salomón reina sobre todo Israel y tiene 12 gobernadores por todo el territorio que le abastecen a lo largo del año. Reina sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y todos le sirven. También hay paz durante su reinado, y por ello tanto Judá como Israel viven seguros. También Dios le otorga sabiduría, prudencia y un gran corazón. Compone 3000 proverbios y 5000 cantares. Tiene conocimiento sobre plantas y animales, y desde todos los pueblos se acercan los reyes para oír su sabiduría. Capítulo 4. Salomón hace un pacto con Hiram, rey de Tiro, para construir la casa de Jehová,
facilitándole la madera necesaria a cambio de provisiones, y Salomón impone el trabajo forzado para 30.000 hombres en todo Israel al objeto de llevar a cabo tal obra, bajo el mando de Adoniram, aparte cargadores, canteros y capataces. Capítulo 5. En el año 480, tras la salida de Egipto, al cuarto año del reinado de Salomón, comienzan las obras del templo y finalizan en el 11º año. Lo edifica con piedras ya acabadas y lo cubre por dentro con madera de cedro. El lugar santísimo en el que depositaría el arca está cubierto de oro, lo mismo que toda la casa. Dentro del lugar santísimo hace 2 querubines de madera cubiertos de oro. Salomón edifica el templo a lo largo de 7 años. Capítulo 6. Después edifica su casa en 13 años, la casa del bosque del Líbano y una casa para la hija de Faraón que había tomado por mujer. Capítulo 7. Salomón hace venir a un trabajador de Tiro llamado Hiram y lo contrata para hacer la obra, incluido el mobiliario. Cuando finalizan las obras, Salomón introduce en el tesoro del templo todo lo consagrado por David de oro, plata y utensilios. Los sacerdotes toman el arca y los levitas el tabernáculo de reunión y los utensilios sagrados, y ante el pueblo introducen el arca del pacto de Jehová en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Cuando los sacerdotes salen del santuario, la nube llena la casa de Jehová. Capítulo 8. Salomón manifiesta al pueblo que Jehová habitará en la oscuridad y rememora las palabras de Jehová a David acerca de edificarle casa a su nombre y del pacto eterno que hizo con él y su descendencia. Así, le pide a Jehová que cuando él o el pueblo oren en el templo, atienda su petición y les perdone. Lo mismo cuando oren hacia el templo desde el exilio, para hacerlos volver a su tierra. Y en definitiva, para que escuche ante oraciones dirigidas al templo debido a situaciones de pecado en las que se produzca verdadero arrepentimiento del pueblo. Cuando Salomón finaliza su oración, bendice al pueblo y a Jehová por haber sido fiel a todas sus promesas y hacen sacrificios. Salomón y el pueblo hacen fiesta y al finalizar regresan a sus casas. Tras acabar las obras del templo, Jehová aparece a Salomón para confirmarle el pacto eterno que hizo con David, advirtiendo que si se apartan de sus mandatos y sirven a dioses ajenos, traerá mal sobre ellos ante las demás naciones. Capítulo 9. Al cabo de 20 años tras finalizar las obras, Hirán, rey de Tiro, ha recibido ciudades de Salomón en la tierra de Galilea por la ayuda recibida en la construcción del templo, pero tras examinarlas no le gustan y las llama la tierra de Kabul. Salomón recibió 120 talentos de oro de Hirán y por ello obligó a trabajar en la construcción. Faraón da a Jezer en concepto de dote a favor de su hija, la mujer de Salomón, por lo que fue restaurada. Asimismo, Salomón restaura otras ciudades del territorio y los pueblos que quedaron en medio de ellos, que no eran hebreos, los hace tributarios. También ofrece 3 veces al día holocaustos y sacrificios ante el altar. La reina de Sabá visita a Salomón en Jerusalén para comprobar su sabiduría y posesiones, y le regala tesoros y Salomón la corresponde igualmente. Capítulo 10. Salomón ostenta un tesoro que excede la de todos los reyes en riqueza y sabiduría, y su fama era mayor que la de todos ellos. Aparte de la hija de Faraón, Salomón ama a muchas mujeres extranjeras, a pesar de las advertencias de Jehová de que harían inclinar sus corazones tras sus dioses. Al final tiene 700 reinas y 300 concubinas, y esto provoca que haga lo malo ante los ojos de Jehová, sirviendo a Astoret y Milcom, diosa de los sidonios e ídolo de los amonitas. Edifica un lugar alto a Quemos, ídolo de Moab, y a Moloc, ídolo de Amón, para que sus mujeres extranjeras pudiesen quemar incienso a sus dioses. Entonces Jehová se enoja contra Salomón y le profetiza que su reino se dividirá por mano de su hijo una vez haya muerto. Capítulo 11. Hadad Edomita es un varón de la familia real de Edom que había huido a Egipto cuando Israel habitó en Edom por 6 meses.
y Joab mató a los varones de aquella nación. Allí obtuvo el favor de Faraón y tuvo como hijo a Genubat, de la hermana de la esposa de Faraón. Hadad pide a Faraón regresar a su tierra. También Jehová levanta como adversario de Salomón a Rezón, hijo de Eliada, quien llega a ser rey en Damasco. También Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, se alza contra el rey. A Jeroboam el profeta Ahías silonita le profetiza que reinará sobre 10 tribus cuando el reino de Salomón sea dividido, quedando una tribu en manos de su hijo por amor a David, siempre que mantenga la obediencia a sus mandatos. Por eso Salomón intenta matar a Jeroboam, quien huye a Egipto, y allí permaneció hasta la muerte del rey. Salomón reina en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años y le sucede su hijo Roboam. Roboam acude a Siquem con el pueblo para ser nombrado rey. Jeroboam regresa de Egipto e intenta convencer a Roboam para que aligere el yugo que su padre les impuso. Entonces, por influencia de Jehová, Roboam desoye el consejo de los ancianos para asumir el de los jóvenes criados con el que piden más dureza. Y cuando se lo transmite a Jeroboam y al pueblo, Israel se rebela. De esta manera, Roboam solo reina sobre los hijos de Israel que moran en Judá y vuelve a Jerusalén. Capítulo 12. Jeroboam es nombrado rey sobre todo Israel excepto Judá. Roboam junta a Judá y Benjamín con la intención de pelear contra Israel y recuperar el reino, pero Jehová por medio de Semaías les dice que no batallen contra sus hermanos los hijos de Israel, porque esto viene de él. Luego Jeroboam reedifica Siquem en el monte Efraín y allí habita. También reedifica Penuel. Entonces, para evitar que el pueblo siga ofreciendo sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, les obliga a pecar haciendo 2 becerros de oro para que adoren en Israel y no en Judá. Un becerro lo pone en Betel y el otro en Dan. También hace casas sobre los lugares altos y nombra a sus propios sacerdotes que no eran de los hijos de Leví. Ordena sacrificios en el altar en Betel y quema incienso. Un profeta de Judá llega a Betel mientras Jeroboam está quemando incienso junto al altar, y el profeta clama palabra de Jehová contra el altar, profetizando la llegada de un futuro rey de Judá que se llamará Josías. Cuando Jeroboam ordena prender al profeta, se le seca la mano, el altar se rompe y se derrama la ceniza conforme a la señal que había dado el profeta. Jeroboam suplica compasión y la oración del profeta provoca la sanación. Capítulo 13. El rey invita al profeta a su casa y éste lo rechaza, ya que tiene mandato de Jehová de no comer, beber ni volver por el mismo camino. Entonces, cuando regresa, se topa con un viejo profeta de Betel, quien le invita a su casa a comer, pero el profeta de Judá lo rechaza por el mismo motivo. Sin embargo, el profeta de Betel le miente, diciéndole que un ángel le ha hablado por palabra de Jehová para que vaya y coma en su casa. Así accede, y cuando están en la mesa, Jehová habla por medio del profeta de Betel y se dirige al profeta de Judá para recriminar su falta de obediencia, añadiendo que no será enterrado junto a sus padres. Entonces, al volver al camino, un león lo mata, y el león y el asno quedan tendidos junto al cuerpo. Cuando el profeta de Betel se entera, dice que así ha muerto por desobedecer a Jehová. Luego recoge el cuerpo y lo entierra, dando instrucciones a sus hijos para que le entierren junto a él cuando muera, porque afirma que seguro ocurrirá lo profetizado por el profeta de Judá contra el altar en Betel y contra los lugares altos de Samaria. A pesar de todo, Jeroboam se mantiene en su apostasía nombrando sacerdotes para los lugares altos, lo que es causa de pecado y desaparición para su casa. Abías, hijo de Jeroboam, cae enfermo. La mujer de Jeroboam va disfrazada a Silo para consultar al profeta Ahías, el que profetizó su reinado, pero Jehová le avisa. Entonces Ahías profetiza la destrucción de su casa en virtud de la idolatría que Jeroboam ha llevado a cabo por medio de un rey que Jehová levantará, y le anuncia la muerte de su hijo.
A su vez profetiza que Israel será echada más allá del Éufrates por hacer imágenes de Asera. Jeroboam reina 22 años y al morir le sucede Nadab, su hijo, capítulo 14. Roboam reina en Judá durante 17 años. Su madre se llamaba Nama Amonita e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Al 5.º año de su reinado, Sisac, rey de Egipto, toma de Jerusalén los tesoros de la casa de Jehová y de la real y lo saquea todo, llevándose los escudos de oro que Salomón había hecho. En su lugar, Roboam hace escudos de bronce para los capitanes de la guardia. Roboam combate con Jeroboam a lo largo de su vida y cuando muere le sucede su hijo Abiam. En el año 18 de Jeroboam, Abiam comienza a reinar sobre Judá y estuvo 3 años. Pecó contra Jehová, pero le mantuvo por amor a David. Batalló con Jeroboam toda su vida. Cuando muere, le sucede su hijo Asa, capítulo 15. En el año 20 de Jeroboam comienza a reinar Asa sobre Judá y estuvo 41 años. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque los lugares altos no fueron quitados. Mantiene guerra con Basa, rey de Israel, quien edifica Ramá para impedir el paso a Asa. Entonces Asa toma todo el oro y plata de la casa de Jehová y de la casa real y se los ofrece a Ben-Hadad, rey de Siria, para hacer con él alianza y que rompa su pacto con Basa. Ben-Hadad acepta e Israel se retira. Y Asa retira el material con el que se venía construyendo Ramá y edifica Geba de Benjamín y Mizpa. En su vejez enferma de los pies y muere, reinando en su lugar su hijo Josafat. Nadab, hijo de Jeroboam, comienza a reinar en el 2.º año de Asa, rey de Judá, y reina 2 años. Hizo lo malo ante Jehová y mantiene guerra contra Asa. Es asesinado por Basa, quien le sucede y mata a toda la casa de Jeroboam, tal y como profetizó Ahías Silonita. Reina 24 años y hace lo malo ante Jehová. Entonces Jehú, hijo de Hanani, profetiza palabra de Jehová contra Basa y su casa. Cuando muere le sucede su hijo Ela, capítulo 16. Ela reina 2 años y le sucede su siervo Zimri, quien conspira y le mata a él y a toda su casa, como profetizó Jehú. Cuando el pueblo se entera de la conspiración, todo Israel pone por rey a Omri, general del ejército, que asedia la ciudad y obliga a Zimri a suicidarse. Omri reina 12 años en Israel y 6 en Tirsa, y edifica la ciudad de Samaria tras comprar el monte. Hizo lo malo ante Jehová, y al morir le sucede Acab, su hijo. Acab comienza a reinar el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó 22 años sobre Israel en Samaria. Hizo lo malo ante Jehová. Se casa con Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, quien sirve a Baal y le hace templo en Samaria. Acab también hace imagen de Asera. Y él de Betel reedifica Jericó, a costa de la vida de Abirán, su primogénito, y de su hijo Segub. Elías Tisbita mora en Galad, y le dice a Acab que no lloverá en años. Luego, por mandato de Jehová, se esconde en el arroyo de Kerit, donde beberá su agua y será alimentado por cuervos. Capítulo 17. Tras secarse el arroyo, Jehová le dice que se vaya a Sarepta de Sidón para que una viuda le sustente. Elías pone a prueba a la mujer para que le dé de comer antes que a ella y a su hijo. Así lo hizo y comieron todos muchos días sin que menguara el aceite y la harina. Después el hijo de la viuda muere y Elías lo resucita. Al 3.er año de sequía y con hambruna en la tierra, Jehová manda a Elías encontrarse con Acab y hacer que vuelva la lluvia. Mientras, Acab llama a su mayordomo Abdías, hombre temeroso de Jehová, para que busque agua a fin de sustentar a sus animales, y en el camino se encuentra con Elías, quien le hace ver que está dispuesto a verse con Acab. Capítulo 18. Cuando se encuentran, acuerdan congregar a todo Israel en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400
400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Una vez congregados, Elías propone un reto a los profetas de Baal, para dejar claro ante todos cuál es el verdadero Dios según la respuesta, invocando unos y otros al suyo. Entonces Jehová responde con fuego al llamado de Elías, y el pueblo lo reconoce como su Dios. Elías manda matar a los profetas de Baal, y luego le dice a Acab que viene gran lluvia, y tras subir al monte Carmelo y orar, por fin llega. Posteriormente Acab y Elías van a Jezreel. Cuando Acab le cuenta a Jezabel lo sucedido, ella decide acabar con la vida de Elías, por lo que huye a Berseba en Judá. Allá se deprime deseando morir, hasta que un ángel le ofrece comida y tras descansar y reponer fuerzas camina 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se mete en una cueva donde le llega la palabra de Jehová y se muestra ante él a través de un suave murmullo y le pregunta a Jehová qué hace en aquella cueva. Elías responde que siente celo por el pecado del pueblo y cree que él es el único justo que queda, a lo que Jehová le dice que vaya y unja a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey sobre Israel y a Eliseo para que sea profeta en su lugar. Añade que aún quedan 7000 justos en Israel que no se sometieron a Baal y serán preservados por Jehová. Capítulo 19. Entonces Elías parte y se encuentra con Eliseo y le sirve. Ben-Hadad, rey de Siria, sitía Samaria y aunque al principio consigue amedrentar a Acab, tras consultar a los ancianos se niega a someterse. Entonces un profeta le dice a Acab que Jehová le entregará a los sirios, por lo que Siria es derrotada y el rey huye. Luego el mismo profeta le dice a Acab que se fortalezca y prepare, porque dentro de un año el rey de Siria volverá contra él. Los sirios creen que los dioses de Israel son dioses de los montes, y por eso fueron derrotados, por lo que al cabo de ese año deciden pelear en la llanura. Luego el profeta vuelve a manifestar palabra de Jehová, afirmando que los sirios serán nuevamente derrotados, como así sucede. El rey Ben-Hadad huye a Afec y se esconde, pero acaba entregándose a Acab pidiendo clemencia, y Acab se la concede considerándole como su hermano y haciendo un pacto con él. Este comportamiento le es recriminado en nombre de Jehová por un profeta que se hace pasar por un siervo herido en batalla, al que se le encomendó la custodia de un hombre bajo pena de muerte caso de que escapara. Descubriendo el profeta que se está refiriendo a Acab, le profetiza su muerte por haber perdonado al hombre al que Jehová había condenado a muerte. Capítulo 20. Nabot de Jezreel tiene una viña junto al palacio de Acab en Samaria. Acab desea comprársela, pero Nabot se niega. Acab regresa triste y enfadado a palacio, y su mujer Jezabel decide escribir cartas en nombre del rey a los ancianos y principales de Nabot para que atestiguen contra él y lo maten. Al morir Nabot, Acab toma posesión de la viña. Capítulo 21. Entonces Jehová le dice a Elías que se encuentre con Acab en la viña para decirle que será muerto en aquel lugar y que los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Al escuchar estas palabras, Acab se humilla y ayuna, y Jehová le dice a Elías que por dicho motivo no traerá el mal en sus días, sino en la vida de su hijo sobre su casa. Durante 3 años no hay guerra entre Siria e Israel, y al tercer año Josafat, rey de Judá, visita a Acab, quien le invita a unirse a él para pelear contra el rey de Siria y conquistar Ramot de Galat. Entonces Josafat le pide consultar a Jehová y Acab reúne a sus 400 profetas que le animan a la batalla. Josafat pregunta si hay algún profeta de Jehová y Acab le refiere a Micaías, pero dice que lo aborrece porque siempre le profetiza mal. Capítulo 22. Uno de los profetas de Acab, llamado Sedequías, profetiza como los demás la victoria de Acab contra los sirios. Cuando Micaías comparece ante ambos reyes, al principio dice lo que desean escuchar referente a la victoria, pero Acab le conoce bien y tras recriminarle, el profeta se sincera y profetiza la derrota del pueblo, afirmando que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas de Acab,
porque ha decretado el mal contra él. Entonces Sedequías golpea a Micaías y Acab lo lleva a la cárcel. Acab se disfraza para batallar y no ser reconocido, pero el rey de Siria ordena que solo maten al rey de Israel. Un hombre dispara al azar una flecha y le hiere entre la junta de su armadura, y muere. En su lugar reina su hijo Ocozías. Josafat, hijo de Asa, comienza a reinar sobre Judá en el 4.º año de Acab, rey de Israel, y reina 25 años. Hace lo recto ante Jehová, aunque no quita los lugares altos. Hizo paz con Acab, pero no quiso mantener relaciones comerciales con Ocozías. Al morir le sucede su hijo Jorán. Ocozías, hijo de Acab, comienza a reinar el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reina 2 años en Israel, e hizo lo malo ante Jehová, sirviendo a Baal.